vez que yo pensé en emprender, así que apareció como una idea, fue hace 22 años, de una ilusión y si tuviera un negocio y si hiciera algo, pero obviamente tenía que pasar por muchos procesos, ¿no? Personales, de construcción personal, ahora lo entiendo, para que eso pudiera madurar. O sea, en ese momento fue así como una idea, una intuición, una ilusión, pasó, ¿no? Después de eso vinieron pues procesos muy fuertes de autoconocimiento, de formación y de espiritualidad, que es justo lo que me lleva a la teología, ¿no? Como en un momento en el que yo necesitaba hacer cimientos fuertes, como empezar a encontrar como sentidos profundos y bueno, asumo la carrera como eso, como un proceso. Nunca la vi como una profesión mientras estudiaba. Y a veces eso me generaba como ruido, como culpa, como, ¿no? Porque pues luego escuchabas todas las monjitas, me sentía como en otra sintonía. Pero lo asumí como ese proceso que tuvo mucho sentido, que fue sumamente importante, muy decisivo en mi construcción personal, pero me pasaba algo así de manera intermitente. Y es que había una voz en mí muy clara por momentos en donde yo escuchaba que no era mi lugar definitivo. Era así como intermitente. En ese momento lo era, pero había algo que me decía, no vas a quedarte aquí, pero seguía en el proceso, ¿no? Durante el proceso, por la forma en la que yo lo viví, pues yo desarrollé como una perspectiva teológica, espiritual, además por mi historia, que resultaba como novedosa, ¿no? Por la laica que estudia teología, la historia de vida, y yo notaba que mucha gente resonaba con esa novedad, y fue eso lo que me fue llevando al ámbito educativo, ¿no? O sea, como este lenguaje diferente, como esta mirada diferente, y desde ahí notaba que aportaba a las personas y entro, ¿no? Y fue lo que me llevó al camino de la docencia. La docencia sin duda fue como un proceso de construcción, de mucha sanación en cuestión de historia, pero también fue un proceso de discernimiento. Pero volvía esta resonancia de no es mi lugar definitivo. Lo vivía muy intensamente, me reconocía mucho en la parte del compartir, del comunicar y del acompañar, pero siempre había como esta voz de hay más, ¿no? O sea, como no es la última parada. En el 2010 vuelve esta inquietud de una idea de negocio, un poco ya con más forma, porque estaba yo como en un paréntesis en mi vida. Y dije, ¿y si pongo un negocio? Pero claro, venían como muchas ideas, ninguna concreta, iban y venían. Y sobre todo, porque estaba motivado por la necesidad de un soporte económico que en ese momento no tenía, yo decía, necesito, ¿no? Como encontrar alguna opción. Pero empezó a tomar mucha fuerza esta idea de contemplar un trabajo de manera independiente. La situación económica que vivía me llevó a tomar un trabajo institucional, que es cuando viene el puesto directivo, ¿no? El cargo como más fuerte, y me meto, ¿no? Me entrego totalmente a eso, un proceso de muchísimo crecimiento, cuestión de gestión, de planeación, manejo de personal, resolución de conflictos, coordinación, organización, todo lo que implica, ¿no? El puesto directivo. Y ahí hubo un proceso bien importante de sanación de mi niña herida en el acompañamiento de casos de niños, ¿no? Y entendí y tomé esta parte y la trabajé mucho desde ahí. Y ahí fue cuando por primera vez, con mucha claridad, se vuelve una opción el acompañar. Yo hice mi principal opción como coordinadora, el acompañar los procesos de los niños, de los padres de familia y de los maestros. O sea, esa era como mi mirada y como mi perspectiva. Pero siempre tuve claro desde el primer día que llegué al puesto
que no me iba a quedar. Sabía que era transitorio, sabía que era una etapa, la tomé con todo, ¿sí? Pero sabía que no me iba a quedar. Cuando ya llega el momento en que entiendo que había que cerrar el ciclo, y también porque mi salud me lo pedía, fueron años de mucho logro, de mucha satisfacción, de mucho aprendizaje, pero también de muchísimo desgaste físico, mental, emocional y espiritual. O sea, yo acabé drenada en varios aspectos después de esa experiencia tan intensa. Cierro y ese momento, ahora lo entiendo, fue como un parteaguas decisivo para lo que hago ahora. O sea, fue como soltar esta parte institucional ya de una forma mucho más fuerte, aunque estuve en un proceso, ¿no? En el proyecto editorial por un año, pero ya era un asunto, digamos, semi-institucional, y ahí comienza claramente el caminito que me va llevando a madurar la idea del emprendimiento, porque en ese año, ahora sí, ya no solo era una idea la de trabajar de manera independiente, sino que se volvió una necesidad. O sea, ya era, no puedo seguir en este esquema, tengo que salir y entonces tengo que moverme, ¿no? Y así fue cuando se empieza a madurar. Ahora, hubo tres motivos fundamentales y que no sé si resuenen ustedes con parte de esto. El primero, esta necesidad de generar un proyecto propio desde el cual yo compartiera lo que realmente me interesaba, lo que realmente me movía y no estar al servicio de objetivos institucionales, ¿no? O sea, ya era como una necesidad muy fuerte a nivel de propósito, de misión de vida, de ir generando proyectos propios. La segunda necesidad era el interés de generar un proyecto económico sustentable que me permitiera el estilo de vida que yo quería y por primera vez permitirme visualizarlo, desearlo y aspirarlo. Porque hasta entonces yo había construido mi estilo de vida en función de lo que podía tener, ¿no? O sea, como el esquema de acomódate un sueldito, ¿no? Esto es lo que te alcanza. Y ahí por primera vez empiezo a proyectar esto de ¿y qué tal si me permito visualizar, a ver, cómo sería el estilo de vida que quiero? Y entonces, ¿qué necesito generar como proyecto económico para eso? Y el tercer motivo, así muy fuerte, era la necesidad de ser dueña de mi tiempo. Ahí comenzó a volverse un valor ya cada vez más irrenunciable. Había entre el desgaste, entre la necesidad de salirme del esquema y de buscar mi propio esquema, el ser dueña de mi tiempo. ¿Sí? Esos fueron como tres motivos fundamentales. Llega la pandemia, bendita pandemia para mí, sé que para mucha gente fue de procesos muy dolorosos, de duelos, de pérdidas, pero para mí significó un tiempo de mucha vida y de mucha transformación, porque a partir del confinamiento yo lo decido tomar con todo y me metí profundísimo en procesos de autoconocimiento, de revisión de historia, de revisión de heridas, de verme en áreas que no me había visto, de permitirme tocar cosas que no había tocado y descubrí que traía muchos procesos irresueltos que dije, es ahora. O sea, ese año de verdad que yo me metí. Hice uso de los recursos económicos que tenía para costear este proceso que me implicaba invertirle más tiempo a esto que al trabajo y me la jugué. Y eso detonó un proceso irreversible para mí, ¿no? O sea, ya la transformación tocó como cosas muy hondas, ya no paró y empezó a generarse un cambio en mi estilo de vida. Empezó un cambio de hábitos, empecé a regenerar mi salud física, mental, emocional, empecé a desarrollar condiciones de interioridad que no había desarrollado aún cuando había estudiado teología, aún cuando tenía años de un proceso espiritual, no había llegado ahí.
Y entonces empecé a generar todo esto que fue generando cambios. Uno de los procesos más fuertes es que decidí empezar a trabajar patrones y creencias limitantes que detecté a nivel emocional y a nivel mental y que no sabía que tenía. Y uno de los descubrimientos más reveladores y dolorosos en eso fue que yo me di cuenta que había áreas en mi vida en las que yo me había vivido en un esquema de dependencia emocional, en función de otros, en función de cubrir expectativas, en función de no asumir del todo la autonomía a nivel de atender y realmente priorizar áreas de mi vida que me di cuenta que tenía muy desatendidas y muy descuidadas, y entre esas la económica, porque yo traía este esquema religioso que ya comentábamos, Lick, ¿no? De lo material no importa, de que privilegia lo espiritual, de que lo económico es secundario, o sea, todo ese esquema en el que yo me formé, aún sin ser religiosa, hizo muchísima mella en mí, generando creencias, culpas, paradigmas, o sea, fuertísimo. Y cuando caí en cuenta de eso, fue uno de los procesos más fuertes empezar a resignificar esa parte. Y ver que también en la relación con Dios yo me vivía en este esquema dependiente, no autónomo, ¿no? Y fue empezar a revisar todo esto. Pero además de lo que significaba en cuestión de creencias, caché algo que fue clave para el proceso del emprendimiento, y era que todo esto, bloqueos, creencias, patrones, estaban bloqueando y reteniendo mucho potencial en mí, que yo no me permitía movilizar por estos juicios, por estos prejuicios, por estas creencias, por estos esquemas de se salen del paradigma donde yo me he movido, y entonces como que no era lo adecuado para Reina, como para esa identidad de la que hablábamos, como la identidad que yo había construido, como que no iba a ser muy compatible con ciertas cosas, pero eso estaba bloqueando partes muy genuinas en mí a nivel de potencial, y yo no la percibía. Y eso fue, boom, o sea, sumamente revelador. De las cosas más dolorosas que toqué en ese tiempo fue darme cuenta de que yo necesitaba reparar a niveles muy hondos en ciertas áreas la lealtad conmigo misma. Le era más leal a otras personas de lo que me era leal a mí. Le era más leal a ciertas instituciones de lo que me era leal a mí. Y entonces ahí vino, ¿no? Esto, darme cuenta de que necesitaba aprender a priorizarme más, a amarme más, a valorarme más. Y en ese proceso, reposicionar sueños, deseos y necesidades. O sea, verlos de frente y decir, quiero esto, ¿no? La vida iba avanzando y decir, a ver, quiero que esto esté en mi vida, necesito moverme, necesito empezar a hacer algo al respecto. Y entonces fue que decidí emprender como un llamado a reparar la lealtad conmigo, o sea, fue como una consecuencia, el decir, asumo un proyecto de construir la vida en mis propios términos, con lo que esto va a implicar, de generar el proyecto económico que quiero para mi vida, de comunicar y generar propuestas para las personas desde lo que yo entiendo como mi propósito y mi misión, ¿no? Ahí fue que se encuadró la experiencia del emprendimiento. Y en esto, el hilo del tema económico, que era escuchar mis deseos y necesidades a nivel económico, y por primera vez sentirme merecedora de más abundancia y prosperidad, que eran temas que yo no ponía en el horizonte, o sea, eso es de otros, ¿no? Y por primera vez planteármelo y permitirme el creer que eso era también para mí y que yo también tenía derecho y que eso no se peleaba con mi fe, con mi vivencia creyente, con mi vivencia espiritual, o sea, que eso no me convertía en una mujer que no era espiritual, ¿no? Porque eso estaba peleado, muy peleado en mí, y entonces eso cambió totalmente el paradigma. Así fue
que surge el emprendimiento o que yo llego al emprendimiento como un acto de reparar la lealtad y el amor propio. Y de por primera vez tomarme muy en serio eh, ciertos sueños, ciertos deseos y este propósito, ¿no? De vida. Cuando tomé la decisión, que fue como algo muy hondo, o sea, incluso antes de buscar fuera, fue un proceso como tan fuerte a nivel interno que ahora sí que el universo escuchó y empezaron a llegar mentoras y mentores en desarrollo espiritual, en autoconocimiento, en liderazgo, en marketing, en negocios, en ventas, en finanzas. O sea, se abrió un mundo que yo no conocía y como empezaban a aparecer las posibilidades, empezaban a aparecer como estos aliados para ir resolviendo a cada paso lo que iba necesitando, ¿sí? Me sigo formando. Ha sido un tiempo continuo de formación desde el primer día que tomé la decisión y porque en la medida que vas avanzando, pues te das cuenta de que necesitas más y que te va abriendo, ¿no? Las posibilidades y te va abriendo muchas oportunidades que no contemplas, ¿no? De entrada, o sea, tienes la idea, pero no sabes ni cómo construirla. Veo estos hilos, pero no sé cómo darles forma, no sé cómo darles forma en mí primero y luego cómo traducirlo en proyectos y cómo lo materializo. Y algo que fue como muy significativo es que me empecé a encontrar con historias de hombres y mujeres emprendedores, pues que ya vivían esto, ¿no? Como un estilo de vida, o sea, que ya tenían un camino recorrido aquí y ahí comienza también otro proceso importante de comenzar a considerar realmente esto como un proyecto de vida. Inicialmente era una idea de negocio y se convirtió en un proyecto de vida. Se fue madurando en un estilo de vida para mí. ¿Y cuál fue la gran revelación para mí en este proceso? Que por primera vez sentí que había encontrado mi lugar. Que toda esta insatisfacción y este movimiento y este desasosiego por momentos interno con el que incluso yo me peleaba, tenía sentido. O sea, sí me estaba direccionando hacia un lugar al que tenía que llegar, pero que no lo conocía. Y entonces fue como, es esto, o sea, es este proyecto de vida en el que sí pertenezco.